Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al mismo si desean recibir notificaciones. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Ayer hablábamos de la guerra y la danza y fui muy escueto, lo más escueto posible, y me enfoqué sobre todo en Europa. Pero algo similar iba pasando en las comunidades de las Américas y por supuesto en Asia y África. Siempre se ha sabido que antes de ir a una guerra había que danzarle al rey de la guerra, al dios de la guerra, disculpen, al dios de la guerra. Y cuando se regresaba había que darle gracias a ese mismo dios, y por supuesto se hacía a través de un ritual que llamamos mágico religiosos, y esos rituales eran bailados por lo general. Ahora, si llegamos, después que caminamos muchos siglos y llegamos a la etapa moderna, vamos a ver que la historia, como todos sabemos, la escriben los vencedores. Y tenemos que entender que existan partituras de música que tratan sobre grandes batallas, partituras de música que tratan sobre grandes victorias, y de la misma manera existen infinidad de cuadros históricos de grandes pintores donde se ve reflejadas batallas, se ven reflejadas victorias, se ven reflejados muchas veces grandes desfiles en arcos de triunfo, etcétera, etcétera, tratando de hacer no solamente una arenga, sino de festejar ese gran momento que se llama victoria en la guerra. Lo mismo va a pasar con la danza, lo mismo vamos a ver a través de todas las artes danzarias. Lo podemos ver en el folclore, lo podemos ver en la danza contemporánea, por supuesto, en la etapa actual, y lo podemos ver reflejado también a través de ballets que han quedado en repertorios de grandes compañías mundiales, y por supuesto en el teatro musical también se ve o se habla, y muchas veces, como el teatro musical se vincula en muchísimas ocasiones con el arte cinematográfico, lo vamos a ver reflejado en el arte cinematográfico a través del teatro musical. ¿Qué vamos a ver? Pues tanto eventos preguerra como eventos posguerra. Ahora, lo que pasa en el intermedio con los artistas danzarios es lo más complejo. Es sumamente complejo porque cuando un país está en guerra, toda la economía del país se torna a buscar que la maquinaria de la guerra prospere mucho más rápido, y aparentemente se le quita toda la atención a todos los demás renglones sociales, y entre ellos, por supuesto, a todo lo que es arte. Esto no quiere decir que los artistas dejen de existir en esas etapas, todo lo contrario. Los artistas en esas etapas tratan de subsistir más que de vivir. Van subsistiendo, van buscando cómo, pero siempre encuentran la manera de seguir entrenando en el caso de la danza, de seguir leyendo, de seguir enfocándose, y llega el momento que cuando volvemos a la etapa posguerra y se puede empezar a crear y se puede volver a los salones y se puede volver a hacer o a volver a crear las compañías, indiscutiblemente los creadores danzarios toman su lugar e inmediatamente empiezan a hacer creaciones sobre estos temas. Muchas veces, muchísimas veces, son por encargo. La mayoría de las veces son grandes encargos que se hacen, y en la etapa actual, por supuesto, que pasa igual. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron muchos encargos en distintos estados o naciones, buscando resaltar
la importancia que había tenido dicha nación, y no vamos a nombrar a muchas, pero sí hay muchas naciones que hacen este tipo de encargo y resaltan la importancia que tuvieron durante la guerra sus soldados. Esto se hace en un tipo de danzas épicas. Así son llamadas este tipo de danzas, que son sobre todo para resaltar la importancia que tienen en la guerra determinadas naciones, determinados ejércitos, determinados sistemas sociales. Se ve la imagen más representativa, la tendríamos en la Unión Soviética y la tendríamos en China popular. Estas dos naciones tratan de resaltar muchísimo la importancia de sus batallas. No podemos dejar de atrás tampoco a la India, donde hacen grandes arengas a los héroes que lograron la independencia de la India del dominio británico. Es decir, lo vamos a ver en casi todas las naciones, lo vamos a ver acá en casi todos los niveles y con casi todos los géneros danzarios que van a buscar de una forma u otra de tocar el tema de la guerra. Para que tengan una imagen, si eres de danza clásica, pues tienes indiscutiblemente Llama de París. Ahí tienes un ballet donde trata un hecho épico, histórico y por supuesto de guerra, de una etapa muy representativa de Francia. Lo mismo pasa dentro de la danza clásica. A mí me viene a la memoria enseguida un ballet que se llamaba Avanzada y que trataba sobre los soldados soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Y me vienen imágenes, pero no conozco el título de 2 o 3 obras que he tenido la oportunidad de ver chinas, de la República Popular China, donde se trata muchísimo sobre la guerra de esta nación para la independencia del Japón y así sucesivamente de otras naciones que han tratado de invadirla. Esto mismo pasa muchísimo en Corea del Sur. Esto mismo pasa muchísimo igual en la India. Hay muchas películas indias actuales, es decir, de 1 o 2 años atrás, donde tocan muchos distintos tipos de guerras que tuvieron en esta nación, en esta gran nación, porque la India es un gran país enorme y tiene mucha historia de guerras, primero independentistas, de guerras coloniales y anterior a estas guerras, de guerras aún todavía mucho más antiguas. Y de los héroes de esta guerra, los indios tratan de realzar mucho este tipo de imagen y lo tratan a través indiscutiblemente de la pantalla grande. Ellos se han ido totalmente con este tipo de películas, le han dado muchísimos resultados a nivel internacional y nacional también, y lo tratan a través del teatro musical dentro de sus obras épicas. Tienen esta forma de hacer cine. Lo mismo vamos a ver que sucede en muchas ocasiones tratando el tema de la guerra. Aquí en Latinoamérica de la misma manera lo podemos ver. Ahora, lo más conflictivo en cuanto al tema de la guerra y la danza está en la enseñanza. ¿Por qué digo que es lo más conflictivo? Porque son momentos donde la sociedad civil trata de marginarse lo más posible de las vivencias que se viven, que disculpen la redundancia, que existen en esos momentos y se aíslan muchísimo y al aislarse se pierde ese vínculo de enseñanza. Es un tiempo que se pierde totalmente. Pasa igual que en los grandes momentos malos, por supuesto, que ha tenido la humanidad de grandes pandemias o de grandes epidemias. La sociedad civil se margina muchísimo y a partir de ahí se pierden todos los vínculos y se pierde la enseñanza. Gracias, pues, el que crea en Dios, a Dios, y gracias a que no son periodos de tiempo muy largos y subsisten muchas personas que pueden mantener latente
aunque no vivo, pero en esos momentos latente. La enseñanza danzaria es que cuando se renueva, discúlpenme otra vez por la redundancia, se renueva el sistema social y vuelve a empezar el motor económico a avanzar, se logra retomar el arte danzario, igual que el arte musical, pictórico, de letras, el escénico, y vuelve a arrancar todo el sistema social y con ello la cultura de cada país. Pero indiscutiblemente es un tema donde habría que ahondar muchísimo, porque hay periodos de tiempo donde se podría decir que no se habla ni de danza, ni de música, ni de pintura, ni de artes escénicas, ni de letras. No se habla casi nada, porque son periodos en los que estamos pensando en cómo sobrevivir a la crisis, en este caso a la guerra, y nos olvidamos de todo lo demás. No hay mucho texto sobre el tema, diría yo que muy poco, si no voy a decir muy poco para no ser muy estricto y decir que casi nada o nada, pero son periodos muy peligrosos porque se pierde la línea histórica del desarrollo dancístico en este caso. Asimismo del desarrollo musical, del desarrollo pictórico, arquitectónico, todos son líneas que se pierden mucho porque nos enfocamos exclusivamente a la guerra y dejamos todo lo demás en a ver si logran pasar este periodo lúgubre, este periodo peligroso, donde el ser humano saca lo peor de sí y se enfoca exclusivamente en sobrevivir y en ganar. Muchas de estas guerras a veces son pues guerras totalmente absurdas, pero sí pasa y sí se mantiene. Ahora, decir en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial que se paralizó totalmente la cultura sería hablar sandeces. No fue tan así, se paralizó quizás totalmente la cultura en Europa, en parte de Asia, pero no en todo el mundo. En América Latina, hasta en los mismos Estados Unidos, seguía latente, seguía existiendo el arte danzario, seguía desarrollándose. Acuérdense que en América Latina pues el arte danzario es mucho más joven, entonces iba agarrando, vamos a decir así, más fuerza en todos sus géneros, sobre todo en América Latina. Y en parte de Asia y África, por supuesto, se iba buscando una nueva independencia en algunos países de África, ya les dije, y en algunos países de Asia. Otros estaban en el conflicto bélico, pero los que no estaban dentro del conflicto bélico de una forma directa, sino que exclusivamente les afectaba indirectamente, esos países lograron mantener la continuidad histórica de la danza. Algo que, por ejemplo, sí tenemos que entender, 2 años atrás, cuando tuvimos esta gran crisis mundial, y esta sí fue mundial, por una enfermedad, pues sí podríamos decir que la danza quedó latente gracias a las técnicas actuales, gracias a este instrumento que tenemos todos delante de nosotros, es que logramos más o menos mantenernos vigentes. Pero realmente fue una época de crisis total mundial donde la danza, podríamos decir, perdió muchísimos jóvenes, prospectos jóvenes que podrían haber indiscutiblemente marcado un nuevo paso más allá y se perdieron o se retrasó el desarrollo de estos jóvenes por 2 años casi que estuvimos paralizados a nivel mundial en muchos aspectos, no solamente en la danza, sino en todo lo que se llama cultura. Mucha economía se vio un poco retrasada, se vio paralizada, mucho de la economía de cada una de las naciones, y de la misma manera, aunque esto no podríamos llamarlo una guerra, pero sí sentimos las causas de, casi se podría llamar una guerra a nivel total, porque fue generalizado, que nunca había pasado algo de esa magnitud
y con esa connotación tan negativa, en el caso de la danza, muy negativa, porque por ejemplo quizás podemos en cualquier lugar, según el instrumento musical que sea de nuestra preferencia, podemos en cualquier lugar practicar un instrumento musical, pero en cualquier lugar no se puede hacer danza. Se puede mantener a una persona que sepa danza, o se puede mantener a una persona que sea un profesional de la danza, un mínimo, pero no es lo mismo. No existen los espacios idóneos cuando pasan este tipo de problemas, tanto bélicos como en el aspecto de la salud. No todos los lugares son idóneos para hacer danza, para desarrollarnos en la danza. Nos podemos mantener ese latido, esa necesidad de bailar, pero se pierde un tiempo que muchas veces es imposible de recobrar para muchos de los estudiantes de danza. Hasta ahí el tema. Habría mucho más que investigar, habría mucho más que buscar por ahí para realmente sentirnos complacidos con este tema que es bastante complejo, que es la guerra y la danza. Yo les doy más que todo mis pareceres, no se molesten. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal si así lo desean. También nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario o una crítica, o sugerirnos el tema de su preferencia. Estamos viéndonos. Muchísimas gracias.